campañas o porque no supieran implementar campañas de concientización, la razón por la cual miles de vidas se perdieron de una manera absolutamente evitable fue que este señor que ven acá, Thabo Mbeki, el presidente del país en ese momento, y su ministra de Salud, estaban convencidos de que no era el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, la causa del SIDA. Eh, Vamos a seguir pasando. Bien. Esta epidemia, que alcanzó en Sudáfrica números de infectados mucho mayores a los de cualquier otro país, fue causada por diversos factores o diferentes factores que contribuyeron a esta catástrofe sanitaria. Entre ellos, uno de los más destacados fue que el gobierno se rehusó a implementar estos antirretrovirales, los programas que daban drogas antirretrovirales a la población, en particular a las embarazadas para prevenir la transmisión entre madre e hijo del virus. Y la pregunta es por qué se generó esta resistencia. En realidad, esta es una historia que se remonta un poquito más atrás, ya en la presidencia de Mandela, hacia 1998, o sea, el fin de la presidencia de Mandela. eh, la ministra de Salud había anunciado que iba a descontinuar la promoción del AZT, de los antirretrovirales, para tratar el HIV, porque no podían proporcionárselo de manera equitativa a toda la población, en particular a todas las embarazadas. Entonces, lo que querían hacer era poner el foco en la prevención. Hasta ese momento nadie había dicho, no, no vamos a implementar el uso del antirretroviral porque en realidad no tiene ningún efecto, porque no hay un vínculo entre el HIV y el SIDA. Simplemente lo que decían es, bueno, no podemos acceder a toda la población como nos gustaría, entonces elegimos poner el foco en otro lado. No parece una de las mejores decisiones, pero al menos no iba en contra de, por lo menos en ese momento, el consenso científico. Ahora, el problema este de los costos para acceder al AZT y para poder distribuirlo entre toda la población que lo necesitaba, se sumaba el hecho de que el sistema de salud sudafricano no estaba preparado, no había médicos en toda la región, no había una buena distribución de médicos en la región, y entonces, al no tener profesionales de salud, obviamente implementar una política de combate de la epidemia era algo que se volvía prácticamente imposible. Ahora, esto cambió, ¿no? Estamos desde el fin de la presidencia de Mandela hacia la transición con Thabo Mbeki. Esto cambió cuando Mbeki y su nueva ministra de Salud tomaron el poder porque decidieron hacer de la necesidad virtud. Y entonces, en lugar de decir, no, bueno, la verdad es que no podemos estar repartiendo AZT porque no tenemos los medios, porque no tenemos el aparato, no tenemos la infraestructura, lo que dijeron es, bueno, en realidad el AZT no es tan necesario. En realidad, el AZT no es lo que va a curar o al menos tratar a estas personas, no hace falta que lo empecemos a repartir porque no hay un vínculo causal entre el HIV y el SIDA. No, la epidemia de SIDA no está causada por este virus, en realidad depende también de cuestiones como la alimentación, y entonces lo que vamos a proponer, y esto era una de los lemas de la campaña de la ministra de Salud, es que la gente use para curarse remolacha, ajo y limón. Esto es algo que ocurrió, esto es algo que pasó no hace 200 años, hace menos de 30. Previo a un congreso internacional que se hizo en relación al SIDA, que en el año 2000, un grupo de investigadores, más o menos unos 5.000 investigadores e investigadoras, entre ellos muchos virólogos sudafricanos, eh, armaron esto que pasó a ser conocido como la Declaración Durban. La Declaración Durban lo que decía es, miren, el vínculo entre el HIV y el SIDA es eh, imposible de negar, tenemos un vínculo causal, tenemos abrumadora evidencia que lo sostiene, es irracional decir que el HIV no es el causante del SIDA, y frente a esto, y esto es algo realmente llamativo, lo que salió a decir el presidente Mbeki es que estas declaraciones, esta declaración Durban en particular, de todas estas personas expertas en la materia, emanaba elitismo. O sea, lo que él sostenía es que estas cuestiones de salud no eran algo que
concerniera únicamente a quienes se dedicaban a hacer investigaciones en ciencia y en salud. No era una cuestión sobre la que pudieran opinar únicamente los expertos y las expertas, sino que era algo sobre lo que cualquiera podía opinar. Había artículos de diario en los que se exhortaba al presidente a que dejara de opinar sobre estos temas porque no era experto, y él respondía una y otra vez que no iba a dejar de opinar porque tenía todo el derecho a hacerlo, el mismo derecho que cualquier experto en la materia. Ahora bien, otra de las cosas que planteó Thabo Mbeki, que también es llamativa, eh, es esta idea de que es posible llegar a un consenso, a un compromiso entre dos posturas completamente antagónicas. Y entonces lo llevó a la práctica diciendo, miren, es elitista que no podamos opinar todos, todos estamos en las mismas condiciones para opinar, pero además está muy mal prohibir el disenso. Entonces, apoyándose en un grupo de médicos, en dos médicos en particular, en los que él confiaba y que sostenían esta misma postura de que el HIV no era el causante del SIDA, lo que dijo fue: voy a sentar a esta gente que no tiene la misma postura que el consenso médico, la voy a juntar con quienes sí sostienen que el HIV es causante del SIDA, los voy a poner en un panel, los voy a cerrar en una habitación y les voy a decir que se pongan de acuerdo y que lleguen a un compromiso. ¿No? O sea, básicamente sería algo así como juntar terraplanistas, juntar personas que obviamente consideramos que la Tierra es una esfera achatada de los polos, y decirles, bueno, pónganse de acuerdo, y que de toda esa comisión que se reúna salga algo así como la Tierra es una semiesfera, tiene una parte chatita y otra parte que es la hemisfera, y más o menos con eso estamos todos de acuerdo. Bueno, Mbeki pretendía algo como esto, ¿no? Pretendía reunir en un panel a estos dos grupos y que llegaran a un compromiso, ¿no? Y se nota en estos artículos como dicen que obviamente no podían ni siquiera estar en la misma habitación, era tal el desacuerdo que les costaba estar en la misma habitación juntos, y que Mbeki insistía con la idea de llegar a este acuerdo. Esta situación con la que nos encontramos de vuelta, no hace 200 años, no hace 100 años, sino en el 2000 y pico, o sea, 20 años atrás, menos de 30 años atrás, no resulta algo tan ajeno en el momento, ¿no? Sabemos que la ciencia es una de las empresas, o la empresa más exitosa de la humanidad, que ha permitido salvar millones de vidas a lo largo del tiempo, o miles de millones de vidas a lo largo del tiempo, que tiene sus reglas de juego, que no es una democracia en la que todo el mundo puede opinar en paridad. Y pese a todo eso, obviamente es tarde para los 300.000 sudafricanos que ya están muertos y que murieron a causa de, entre otros factores, el hecho de que Thabo Mbeki no entendiera cómo funciona la construcción del conocimiento científico. Pero para el resto de quienes todavía estamos vivitos y coleando en este mundo, en un mundo que enfrenta pandemias, que enfrenta el cambio climático, entre otros desastres, eh, para quienes todavía estamos vivos, es fundamental que las personas que toman el poder no sean, entre otras cosas, negacionistas, y que toda la sociedad esté en condiciones de luchar contra esos discursos negacionistas. La pregunta es cómo hacemos. La pregunta es cómo funcionan estos discursos negacionistas que llevan a que, por ejemplo, la esperanza de vida en Sudáfrica haya caído enormemente, como pueden ver acá, en los años en los cuales Thabo Mbeki fue presidente, que estos discursos negacionistas que llevan a que más de 300.000 vidas se perdieran, estos discursos negacionistas que llevan a que unos 2.2 millones de años de vida se perdieran de manera evitable. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos discursos negacionistas no prosperen? ¿Cómo hacemos para contrarrestarlos? Y justamente de eso es de lo que vamos a querer hablarles en este encuentro y en el encuentro del jueves que viene. Y por eso es que nuestra charla se titula El negacionismo científico como pieza clave de la era de la posverdad. La idea va a ser intentar articular algunos conceptos a lo largo de estos dos encuentros para tratar de entender cómo es que funciona este discurso de los negacionistas científicos. Bien, entonces vamos a articular, sobre todo hoy, ¿no? Y en el próximo encuentro vamos a ir viendo
más en detalle tres tipos de negacionismo en particular, ¿no? Antivacunas, negacionistas del cambio climático y terraplanistas, pero iba a ser como la parte conceptual más general. Hoy vamos a hacer un pequeño itinerario en el cual vamos a articular entre sí los conceptos de posverdad, de negacionismo científico y de confianza, ¿no? En el sentido epistémico, no ético, del término, ¿sí? Para caracterizar este fenómeno que que tenemos entre manos, ¿sí? Ante todo, bueno, no es demasiado claro de qué se habla cuando se habla de posverdad, ¿no? Ni siquiera es un término del cual dispongamos de una definición preteórica, intuitiva, del estilo de las que Sócrates recibe de sus interlocutores cuando va y le dice, oh, por Zeus, dime qué es la belleza, ¿no? Pero inclusive si vamos a los intentos de definiciones más teóricas, ¿no? Más elaboradas, no parece que lo que encontramos ahí sea demasiado satisfactorio, ¿verdad? Porque, como quizás ustedes recuerden, el concepto de posverdad o el término posverdad se popularizó mucho en el año 2016 cuando fue elegido post-truth, ¿no? El término en inglés, como palabra del año por el diccionario de Oxford. En el 2016 había ocurrido dos eventos políticos importantes y atravesados por la circulación, por la puesta en circulación exitosa de falsedades manifiestas, que fue por un lado la elección de Trump en Estados Unidos y por otro lado la votación que sacó a Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? El llamado Brexit. En ambos casos, las campañas políticas en cuestión estuvieron atravesadas por una serie de falsedades, ¿no? Eso llevó a que posverdad apareciera como la palabra del año, pero si tratamos de ver cuál fue la definición, ¿no? Que dio Oxford, la misma institución que lo consideró la palabra del año, esto sería la traducción, ¿no? Lo que presentamos ahí, Google mediante, de la definición que daba Oxford. ¿No? La posverdad, o sea, sería un término que hace referencia a circunstancias en que las personas responden más a sentimientos y creencias que a hechos, ¿no? Y esto filosóficamente parece una caracterización muy rara de la actitud de algún ser humano, ¿no? Porque, ¿qué podría querer decir que una persona diga, bueno, yo respondo más a sentimientos y creencias que a hechos? O sea, ¿qué significaría que una persona reconociera de sí misma que no le importan los hechos? No parece ser eso de lo que estamos hablando. Cuando formamos creencias, asumimos que ciertos hechos efectivamente ocurren en el mundo. Nadie dice, bueno, yo creo tal cosa, pero no es el caso que haya un hecho de tal cosa, ¿no? Yo creo que el Reino Unido gasta millones por semana por su pertenencia a la Unión Europea, pero no hay ningún hecho ahí, ¿no? Nadie describiría sus propias creencias así. Entonces, si esto funciona en tercera persona, ¿no? No en primera, no desde la perspectiva de la persona que cree, sino, bueno, nosotros hablando en tercera persona acerca de otros que aparentemente forman sus creencias del modo incorrecto, lo único que quiere decir esto es, bueno, hay personas que tienen creencias falsas. Punto. No es que no les importen los hechos o algo por el estilo, sino que lo que creen que son hechos en realidad no existen, sus creencias son falsas, y eso solamente querría decir que las personas se equivocan o que otras personas les mienten, y eso no sería un fenómeno muy nuevo, ¿no? Entonces, o bien, definido así, el fenómeno de la posverdad es algo ininteligible y quizás imposible, ¿no? Algo así como a las personas no nos interesan los hechos, o bien, descrito en tercera persona, esto parece querer decir solamente algo como las personas se equivocan, tienen creencias falsas y demás, y eso parece trivial y ciertamente no muy nuevo. Algo parecido pasa con la definición que encontramos en el libro de Lee McIntyre. Hubo dos libros en el 2018 sobre el fenómeno de la posverdad, los dos grandes libros filosóficos, o los dos libros filosóficos conocidos sobre la posverdad, el de Lee McIntyre y el de Myriam Regaud-Dallon, lo vamos a ver en un momento. ¿No? Y McIntyre dice, bueno, entonces la posverdad equivale a una forma de supremacía ideológica por medio de la cual sus practicantes tratan de forzar a alguien a creer en algo, haya buena evidencia para eso o no. Y de nuevo, en primera persona, nadie diría, yo creo esto, pero creo que no hay buena evidencia para esto.
Si yo me doy cuenta de que no hay buena evidencia para algo, entonces quiere decir que yo no lo creo. ¿Qué querría decir? Yo creo que, no sé, hay un incremento de la desocupación en Argentina, pero me doy cuenta de que no hay buena evidencia para creer en eso. Mirá, si me doy cuenta de que no hay buena evidencia, entonces por eso mismo no lo estoy creyendo. Entonces, de nuevo, lo único que parece tener sentido decir es que desde una perspectiva de tercera persona decimos, esa persona cree esto y yo, que no soy ella, me doy cuenta de que no hay buena evidencia. Pero eso solamente quiere decir que hay personas que tienen creencias falsas y de nuevo eso no puede ser un fenómeno nuevo, llamémoslo posverdad o lo que sea. Pero en todo caso podríamos decir, bueno, supongamos que no tenemos una buena definición de la posverdad, ni siquiera un buen análisis teórico de la posverdad, pero que tenemos el señalamiento de ciertos casos paradigmáticos de algo que llamaríamos posverdad y que de algún modo se refiere a la circulación de ciertas falsedades en la sociedad. Bueno, veamos hacia dónde nos lleva eso. Eh, la primera posibilidad es analizar eso como un fenómeno que exclusivamente se referiría a verdades políticas, ¿no? Enunciados como los de Trump acerca de cuánta gente había habido en su asunción del cargo en 2016, que dijo que había sido el fenómeno más masivo en no sé cuánto tiempo en Estados Unidos, cosa que era demostrablemente falsa, ¿no? O de nuevo, los partidarios del Brexit hablando de cuánto dinero gastaba el Reino Unido en formar parte de la Unión Europea, pero que aparentemente esto no tendría un correlato en el conocimiento científico. No habría una puesta en cuestión del conocimiento científico, esto lo dice explícitamente esta autora, ¿no? En su libro sobre la posverdad. Bueno, el enfoque alternativo a esto sería decir, no, bueno, mirá, hay gente negando el cambio climático, entre otras muchas cosas, y también con consecuencias políticas, y esto forma parte de la misma constelación de problemas, ¿no? Entonces, de hecho, parecería muy difícil, ¿no? Hacer un recorte tal del fenómeno de la posverdad que en la línea de Revaud-Talon permitiera hablar de verdades políticas, pero no incluir en el mismo combo la puesta en cuestión, también políticamente motivada, de grandes áreas del conocimiento científico. Lo cual nos lleva a un dilema. O bien no existe en absoluto el fenómeno de la posverdad, o bien, si existe, y habría que ver cómo lo teorizamos, ¿no? Es un fenómeno en el cual vamos a tener que considerar no solamente la, insisto, puesta en circulación de determinadas falsedades en el terreno más específicamente político, sino que vamos a tener que incluir también el fenómeno preocupante de la puesta en duda de conocimiento científico bien establecido, ¿no? Como en el caso del cambio climático y problemas similares, ¿no? Esa es la primera pieza del rompecabezas. La segunda pieza es justamente el negacionismo científico. Entonces, ¿qué es este negacionismo científico? ¿Cómo lo definimos? Hay distintas definiciones en diversos materiales que no nos convencen del todo, pero una que más o menos nos parece que puede estar por lo menos en las cercanías de cómo definiríamos al negacionismo científico, es la que da Megan Scudellari en un artículo muy, muy, muy cortito, es una editorial así de Nature Medicine que se publicó en el año 2010, y lo que dice es, el negacionismo científico es el rechazo del consenso científico, a menudo a favor de un punto de vista radical y controvertido. Entonces, hasta ahí más o menos estamos bien, tenemos una definición interesante, y algo que nos pasó hace algunas semanas, cuando estábamos en el Congreso de Filosofía organizado por AFRA, la Asociación de Filosofía de Argentina, en Tucumán, fue que estábamos hablando sobre, en esta línea, ¿no? sobre este tipo de discursos y sobre este tema, y alguien nos preguntó, bueno, pero entonces, ¿qué clase de negacionista científico sería Einstein cuando rechazó a la mecánica cuántica, que en realidad le venía bien también para todo el desarrollo de sus teorías, por supuesto, pero bueno, Einstein murió rechazando sus propias teorías incluso. Entonces, ¿qué clase de negacionista científico sería este investigador? Y la verdad es que es una pregunta que nos tomó por sorpresa porque no se nos había ocurrido que era necesario
hacer esta distinción porque dimos por sentado algo que evidentemente no queda tan claro. Entonces ahora sí vamos a hacer esa distinción para que nadie se quede con la duda de qué tipo de negacionista científico es Einstein. Y es la distinción entre la actitud que tienen las personas expertas en un área, discrepando con el consenso en esa área, y la actitud de las personas que no son expertas, las legas, discrepando con el consenso en el área. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por un lado vamos a tener expertos en el área que pueden discrepar con el consenso en el área y eso es sano y eso queremos que ocurra y eso pasa en la construcción de conocimiento científico en las distintas áreas y así es como se van mejorando teorías y así es como se van cambiando algunas creencias en ciencia. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es qué pasa con quienes no somos expertos en el área. Quienes no somos expertos en el área, justamente al no tener esa experticia, ¿cuál sería nuestra justificación para discrepar con el consenso que hay en el área? Bueno, si nosotros estamos discrepando con ese consenso, ahí vamos a estar hablando de negacionismo científico. O sea, Einstein no era un negacionista científico por discrepar con la mecánica cuántica, era una persona experta dentro de una comunidad de expertos que estaba sometiendo ciertas ideas a discusión. Ahora, quienes no somos expertos, al decir que no hay un cambio climático de origen antrópico, al decir que las vacunas no son seguras y efectivas, o al decir que la Tierra es plana, estamos discrepando con el consenso científico. Y entonces ahí sí vamos a ser negacionistas científicos. Ahora, no solamente está esta distinción, que es legos, expertos y su actitud frente al consenso científico, sino también la distinción entre áreas de investigación. No es lo mismo discrepar con el consenso en el área, en temas en los que el consenso es abrumador, es una cuestión prácticamente saldada, como por ejemplo la forma de la Tierra o el cambio climático, a que muchas personas quieran hacernos creer que no está saldado, porque lo está, porque entre el 97 y el 100% de la comunidad de quienes se dedican a la climatología acuerdan en que existe un cambio climático provocado por el ser humano, por las actividades del ser humano. No es lo mismo ir contra ese consenso que discrepar con el consenso en áreas en las que todavía no se llegó a un consenso abrumador o en las que todavía hay discusiones internas. Un ejemplo de esto sería el caso de los agroquímicos y sus efectos en la salud de las personas los efectos en la salud de las personas que están expuestas a estos agroquímicos. Quizás ahí no hay todavía un consenso abrumador, no es tan clara la posición de toda la comunidad científica experta, y entonces no es el mismo tipo de discrepancia. Entonces, hechas estas salvedades, ¿no? Distinguiendo entonces que el negacionismo científico va a ser rechazar al consenso cuando somos legos en la materia y cuando estamos hablando en particular de áreas en las que el consenso existe, es abrumador y tenemos una evidencia muy robusta para sostenerlo. Haciendo esta distinción, entonces podemos pasar a una pregunta clave, que es ¿por qué el público lego no comparte las creencias de la comunidad científica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que haya terraplanistas? ¿O cómo puede ser que haya antivacunas? ¿O cómo puede ser que haya negacionistas del cambio climático cuando tenemos este consenso abrumador, cuando tenemos esta evidencia abrumadora, cuando no pareciera haber una razón que justifique el hecho de que el público lego no comparta estas creencias? Entonces dijimos, bueno, vamos y fijémonos, ¿no? ¿Qué es lo que dice en esto el canon, ¿no? Y en el caso de los antivacunas, como en cuestiones de salud en general, diríamos que, bueno, el canon razonablemente podríamos pensar que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud aborda una forma particular de negacionismo científico, que es la de los antivacunas, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, fíjense, y con esto está en juego no solamente una propuesta de solución, sino también un diagnóstico del problema, ¿no? Que en rigor se pueden clasificar los contenidos y las técnicas de quienes son negacionistas, en particular de quienes son antivacunas, ¿no? En 5 casilleros de contenido, 5 casilleros de técnicas, y a partir de eso vamos a poder elaborar respuestas, ¿no? Refutaciones desde el contenido y refutaciones desde las técnicas, content rebuttal y technique rebuttal, ¿no? Esto sería bastante mecánico y fácil al punto de que es literalmente una combinatoria, hay un total de 25 posibilidades y eso es todo, ¿no? Y esto se inscribe, podríamos decir,
en una caracterización más general que no se refiere solo a los antivacunas, sino a los negacionistas en general. Fíjense que las 5 técnicas argumentativas de los negacionistas, según la OMS, serían estas 5 técnicas de los negacionistas en general, no solo antivacunas, de acuerdo con el modelo canónico para el análisis de negacionismo científico, ¿no? Decimos el modelo canónico porque este artículo de Diethelm y McKee fue citado literalmente cientos y cientos de veces. Prácticamente todos los trabajos que hablan de negacionismo científico se apoyan en esta clasificación de Diethelm y McKee. Cuando practicamos esto no hablamos de los bajos orígenes de ese modelo, debería hacerlo en algún momento. ¿No? Voy a tener que contarlo ahora. Bueno, una de las cosas que notamos fue, bueno, lo de la OMS nos remite a Diethelm y McKee. Y lo de Diethelm y McKee, cuando lo analizamos, decimos, che, estos tipos tienen la posta, descubrieron las 5 técnicas que te permiten mapear a todos los negacionistas del mundo, y si medio que vos manejás esto, ya sos, ya podés ir por la vida desacreditando negacionistas en el área que sea. Descubrimos que esta clasificación de 5 ejes salió de un blog. O sea, no salió de un relevamiento de nada, nadie hizo ninguna investigación empírica. O sea, aquí citan a 2 hermanos, ¿no? Los hermanos Hufnagel, que un día en su blog pusieron, porque les pintó, que les parecía que las características de los negacionismos tienen que ser estas 5, ¿no? O sea, digo, siempre, ¿no? Lo imaginamos como, bueno, estaban los 2 hermanos Hufnagel mirando el supertazón, comiendo nachos con cheddar, y dijeron, che, ¿qué tal si ponemos esto? Porque, bueno, total es un país libre y los blogs no están revisados por pares. Entonces pusieron esta clasificación porque les pintó, ¿no? Y está así, y no hay absolutamente ninguna evidencia empírica avalándola. Pero bueno, después apareció en el paper de Diethelm y McKee, y esto es como cuando lavas dinero, ¿no? A partir de cierto punto ya está, tiene un origen legal, y desde Diethelm y McKee en adelante, bueno, ya es un paper. Y la Organización Mundial de la Salud lo cita de Diethelm y McKee sin decir que esto salió de un blog. Pero en cualquier caso, ¿cuál se supone que son estas 5 técnicas, ¿no? Que sería una especie de la llave que abre todas las cerraduras, ¿no? Bueno, las 5 técnicas que caracterizarían, las 5 formas de argumentación que caracterizarían a todos los negacionismos, sería por un lado el recurso, ¿no? La F de fake experts, el recurso a falsos expertos, ¿no? Aparentemente una primera técnica compartida por distintas formas de negacionismo sería que para justificar sus afirmaciones apelan a falsos expertos, apelan a personas que no tienen realmente experticia en el área en la cual se está pronunciando. Un ejemplo tristemente célebre de esto es la llamada petición de Oregon, que fue hecha circular por justamente los negacionistas del cambio climático varias veces para oponerse a regulaciones ambientales, y que dice, bueno, no sabemos si realmente se está calentando la Tierra, y en caso de que se estuviera calentando no sabemos si es nuestra culpa, e incluso si fuera nuestra culpa no sabemos si esto va a tener consecuencias catastróficas, y que aparentemente es una cosa bastante impresionante, porque ves que tiene más de 30.000 firmas de científicos, pero después rascás un poco, mirás un poco más de cerca y descubrís un par de cosas interesantes, ¿no? La primera es que aparecen los nombres de prácticamente cualquiera. Por ejemplo, las Spice Girls. Vos entrás y mirás y está la firma de las Spice Girls. O de Charles Darwin, que diría que además de no sumarse a estas componendas, habría tenido el límite ya no moral, sino biológico de estar muerto en el momento en que fue elaborada la petición, ¿no? Entonces uno empieza a sospechar realmente que también cribados estén los nombres ahí. Pero el segundo elemento del cual uno se da cuenta es incluso gente que, bueno, a diferencia de Darwin está viva y a diferencia de las Spice Girls sea científica, casualmente los que la firman no son climatólogos. Más del 99% de los firmantes de la petición de Oregon, que nos dicen, chicos, no se preocupen por el cambio climático antropogénico, casualmente no investigan sobre el tema. Entonces uno dice, oh, señor científico que tiene un doctorado, ¿usted qué hace? Jorge, que firma acá. No, yo soy ingeniero agrónomo, yo estoy ahí con una vaca. Es como, bueno, Jorge, usted no hable de esto. Por favor, córrase. Deje que hablen los climatólogos. Y si hablan los climatólogos, todos dicen que hay cambio climático antropogénico. Entonces se supone, ¿no? Tenemos primera nota de los negacionismos en general, si esto es así, si esta
clasificación que se les ocurrió a los hermanos Hufnagel, porque, insisto, les pintó, es correcta. Entonces vamos a encontrar en los distintos negacionismos algo como lo que encontramos en la F, recurso a falsos expertos. ¿Sí? Pues la L. La L ya la sigue embarrando porque es falacias lógicas en general. Y es raro que esto aparezca después de esa F, porque uno diría que esa F ya es una forma de falacia lógica, ¿no? Digo, hacer un mal recurso a expertos implica cometer una falacia de autoridad, implica un uso falaz de los argumentos que recurren al testimonio experto. Entonces, que una segunda categoría sea falacias lógicas es raro. Pero bueno, supongamos que no nos ponemos exquisitos con las precisiones, y por más que se superpongan un poco estas primeras dos categorías, bueno, vamos a asumir que los negacionismos tienden a incurrir en falacias lógicas, ¿no? Vos vas a agarrar un discurso negacionista y vas a poder decir, bueno, acá hay una, no sé, atribución de falsa causa, ¿no? Dicen, ¿no? Lo que llamamos post hoc ergo propter hoc, esto vino después de esto otro, así que debe estar causado por esto otro. Supongamos, ¿no? Los negacionistas van a estar haciendo algo de este tenor. La I, impossible expectations. De acuerdo con esta clasificación, insisto, en este arco narrativo que va desde los hermanos Hufnagel hasta la OMS, aparentemente los negacionistas siempre pondrían una vara ridículamente alta, imposiblemente alta, de lo que cuenta como evidencia científica, ¿no? Entonces es como, a menos que vos me traigas año por año las tablas de temperaturas del Pleistoceno, ¿no? Yo no te acepto que hay cambio climático, por caso, ¿no? Bueno, aparentemente esto sería otra técnica de los negacionistas. Cherry picking, o sea, selectividad, que sería lo que cometen los negacionistas cuando presentan un trozo de evidencia o un dato, pero no presentan justamente la evidencia que la desmiente, ¿no? El caso paradigmático sería que alguien te cite el también tristemente célebre artículo de Wakefield, donde se prueba que la vacuna triple viral causa autismo y no te presente al mismo tiempo toda la evidencia de que esa investigación estaba truchada, que los resultados no se pudieron replicar nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, recurso a teorías de la conspiración. Esto es lo más enigmático de todo, porque esto no es una técnica argumentativa, ni siquiera queda claro por qué sería ilegítimo apelar a teorías de la conspiración, porque a veces las conspiraciones sí existen, ¿no? Digo, el Plan Cóndor fue una conspiración muy real de un montón de burgueses reales y fuerzas armadas reales e imperialismo real para cometer un montón de golpes de Estado en la región, secuestrar gente, desaparecerla. Entonces, a veces las conspiraciones sí existen. Entonces, decir que teoría de la conspiración es una especie de técnica argumentativa y legítima es raro. Pero, dijimos, bueno, ¿no? Si esta gente dice que esto funciona así, entonces, ¿qué hicimos, Arveja? Entonces, claro, aparentemente la hipótesis, ¿no? Sería si las personitas caen víctimas del negacionismo científico, tiene que ser porque, contra los buenos esfuerzos de la OMS, no usan correctamente las capacidades críticas que les permitirían detectar el recurso de estas 5 técnicas engañosas, ¿no? Porque uno dice, insisto, si lo característico de todas las formas de negacionismo es que incurren en alguna de estas técnicas son, según parece, evidentemente engañosas, y alcanzaría con darse cuenta de que alguien está razonando de estas formas ilegítimas para socavar el negacionismo en cuestión, ¿no? Para decir, por este elemento, por caso, recursos falsos de expertos, es que está mal tal o cual afirmación de los antivacunas. Bueno, entonces, cuando la gente es efectivamente antivacunas o terraplanista o negacionista del cambio climático, tiene que ser porque no le funciona bien el cosito de la detección de estas 5 técnicas engañosas, ¿no? Entonces tendría que ser, bueno, te está fallando tu capacidad crítica de identificar estas técnicas engañosas, ¿no? Entonces, aparentemente eso sería así, ¿no es cierto? Esto en agua. Podría, ¿no? Tengo sol. Mientras, porque ahora además te toca a vos, así que dale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo no estudié filosofía, yo estudié química, y algo que
nos gusta a quienes hacemos ciencias naturales en general es ir al mundo a ver qué pasa Sos con una las gitana cosas, contra un nosotros, poquito. sí. Porque podemos tener hipótesis súper lindas, pero después hay que ir a tratar de corroborarlas, contrastarlas con el mundo real. Y a nosotros nos había encantado que lo que dice la Organización Mundial de la Salud funcionara, porque es fantástico si uno tuviera esa posibilidad de decir, bueno, hay 25 combinaciones posibles, lo único que tengo que hacer es identificar en cuál están incurriendo en este momento algunos de estos negacionistas y decirle, ah, no, mirá, vos estás recurriendo a falsos expertos sobre este contenido, entonces yo te voy a mostrar que en realidad tendrías que haber hecho un recurso a un experto real y acá tenés el contenido que es científicamente correcto y con eso funciona, bueno, ya no habría negacionistas, básicamente. Evidentemente hay algo ahí que no está cerrando del todo, pero nosotros teníamos la esperanza de que efectivamente la Organización Mundial de la Salud tuviera razón y empezamos una investigación, estábamos en pandemia, 2021, las vacunas en pleno desarrollo, Sí, sí. Gente mucha gente muriéndose. muriéndose, gente no queriendo vacunarse, grupos antivacunas que surgían a troche y moche, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos ver qué es lo que está pasando en América Latina? Porque todos estos artículos que proponen el modelo FLIC, que hablan acerca de estas técnicas y demás, son los que vienen del otro lado del mundo, del otro hemisferio, y entonces queríamos ver qué pasaba acá. Queríamos ver si, por lo menos en el mundo hispanohablante, teníamos efectivamente este tipo de técnicas, este tipo de contenidos, y podíamos hacer la extrapolación de lo que proponía la Organización Mundial de la Salud. Y entonces se nos ocurrió que podíamos estudiar a un grupo en particular, que es el grupo Médicos por la Verdad. Médicos por la Verdad surgió como una organización en Alemania, pero llegó muy rápido a España y desde España se expandió a toda Latinoamérica. Tuvo, al menos durante la época de pandemia, muchas sucursales en distintos países, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay. Eran muy, muy activos, al menos durante 2020 a 2022, en redes sociales, en particular en Telegram y en Twitter, lo que antes era Twitter. Nosotros decidimos que íbamos a estudiar a este grupo de Médicos por la Verdad, analizando sus posteos en Twitter, elegimos seguir al grupo de Argentina, de Perú y de Chile. Habíamos elegido también seguir al de México, pero los mexicanos retuiteaban mucho contenido que no era propio, entonces dejamos caer ese grupo y nos quedamos con los que sí producían contenido y relevamos más de 600 posteos. No es algo que recomendemos hacer, es muy malo para la salud, no lo hagan si están en sus casas. Nosotros ya lo hicimos para evitarles todo este problema, todo este trauma. Y lo que quisimos hacer fue decir, bueno, tenemos este modelo FLIC, la F de falsos expertos, vamos a ir en orden, empecemos con la F. Vayamos a ver si Médico por la Verdad recurre a falsos expertos. Y el primer paso para ver si recurre a falsos expertos es ver si recurren a expertos en absoluto. Entonces agarramos a esos posteos y los clasificamos y nos dimos cuenta de que los tres grupos que estudiamos, tanto Argentina como Chile como Perú, efectivamente recurrían a expertos en un porcentaje interesante. Argentina alrededor del 40%, Chile alrededor del 48% y Perú alrededor del 64% de los posteos tenían algún tipo de recurso a testimonio experto. Entonces dijimos, bueno, vamos bien, efectivamente recurren a expertos, ahora vayamos a ver si recurren a falsos expertos, que es lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad es que esperábamos encontrar un escenario parecido al de la petición de Oregon. Esta petición en donde han firmado más de 30.000 personas y aparentemente había muchas personas dedicadas a la ciencia, pero en realidad las que se dedicaban a la ciencia no lo hacían en específico a la climatología, ni a la meteorología, ni a la geofísica, incluso a la geología, sino que eran ingenieros o mecánicos dentales o demás, y esperábamos encontrar un escenario parecido, pero fue muy sorprendente con lo que nos encontramos, porque resultó ser que tanto en el grupo de Perú, como en el de Chile, como en el de Argentina, y lo que ven es la barrita naranja, la abrumadora mayoría de los posteos recurrían a expertos, pero expertos reales. No estaban recurriendo a falsos expertos. Uno de esos expertos reales, por ejemplo, es Luis Marcelo Martínez, que es un médico genetista. Esta persona habla sobre PCR. PCR es una técnica que se usa para amplificar material genético y es una de las que se usó durante la epidemia de COVID para después poder secuenciar el genoma y demás del virus. Esta persona sabe de lo que está hablando, sabe muy bien de lo que está hablando, es realmente un experto en la materia. Nosotros pusimos una vara muy alta
para la experticia, porque no queríamos que jugara a nuestro favor. Nosotros ni siquiera consideramos expertos simplemente a los médicos. Dijimos, no, tiene que ser una persona que sepa sobre el tema específico de vacunas. Tiene que ser alguien que se dedique a virología o a genética, específicamente a PCR, o a bioquímica, o a trabajo sobre vacunas o neumonología. Tenían que ser expertos, muy expertos. Y aún así, con esa vara, encontramos que los tres grupos recurrían a expertos reales. Es más, no solo recurrían a figuras humanas, individuales, expertas, reales, recurrían a artículos científicos publicados. Recurrían a artículos publicados en revistas con referato por pares, algo que cualquier persona diría que está validado por la comunidad científica. Y esto parecía ser un problema, porque entonces la F se nos caía. O sea, no, los antivacunas, por lo menos el grupo de médicos por la verdad, en los países en los que habíamos relevado, no estaban recurriendo a falsos expertos. Quizás estaban recurriendo a alguna de las otras técnicas. Claro. Entonces, quizás, ¿queremos ver esto? Bien, bien. Nos están diciendo que hay que conocer al enemigo. Sí, es exacto, hay que conocer al Me enemigo. parecen cuentas pro vida y liberales, dolor de cabeza, pero hay que conocer a los enemigos. Sí, de hecho, esta no se llama así, pero nuestra charla suele llamarse Conociendo al enemigo. Así que sí, estamos en sintonía. No, pero entonces decíamos, bueno, quizás el modelo Flick lo que nos dice es, los negacionistas siempre van a incurrir en alguna de estas 5 técnicas. Entonces quizás lo que había que hacer para desacreditar esos muchísimos posteos de Médicos por la Verdad no era decir incurren en fake experts, ¿no? En la F, sino en la primera de la C. En la primera que sería cherry picking, selectividad, ¿no? Y en ese sentido, quizás lo que estaban haciendo los de Médicos por la Verdad, ¿no? Si queremos salvar por ese lado a la clasificación del modelo Flick retomada, como le decíamos, por la OMS, era decir, bueno, está bien, no es recursos a falsos expertos, pero es selectividad. Ahora, para que fuera selectividad, recordemos, y para que fuera, insisto, algo parecido a este caso paradigmático, lo que tendría que estar pasando sería algo como, presentan evidencia que luego fue desacreditada sin hacer referencia a esta otra evidencia, ¿no? Lo cual supone a su vez que vos tenés 2 proposiciones que están al mismo nivel, estilo, las vacunas causan autismo y las vacunas no causan autismo, de modo tal que claramente lo segundo sea, ¿no?, una desmentida de lo primero, ¿no? Esa es la condición para hablar de selectividad en el sentido en que aparece definido por este artículo de Diethelm y McKee, que a su vez retoma la clasificación de los hermanos Macana, ¿no? Si eso... No llamamos hermanos Macana antes, hay que explicarlo. Ah, bueno, son los hermanos estos que inventaron esta clasificación porque les pintó, porque es un país libre. Ahora, para que fuera eso, ¿no? Insisto, tiene que darse esta condición muy precisa, ¿no? O sea, tienen que haber hecho referencia a una proposición, tienen que haberse comprometido con una proposición P cuando después la comunidad científica probó lo contrario, probó no P. Estilo, las vacunas causan autismo, las vacunas no causan autismo. Si eso fuera el caso, nuevamente tendríamos una forma muy fácil de mostrar en qué consiste el error de los antivacunas. Tendríamos una forma muy fácil, cualquiera de nosotros, de desacreditar a esta forma particular de anticiencia, y es un poco lo que daba a entender la OMS. Ustedes no se preocupen, ustedes pueden ir y mostrar por qué se está haciendo un recurso selectivo a la evidencia. Lamentablemente, porque ojalá las cosas fueran un poco más fáciles para quienes tratamos de hacer comunicación pública de cosas, la clase de discurso, la clase de citas que tomaban los de Médicos por la Verdad, nunca tenía el mismo nivel de especificidad que lo que podían ser sus posibles desmentidas. Nunca era algo parecido a P, no P. La vacuna causa autismo y después encontrás otro paper que dice no, las vacunas no causan autismo. Por lo general, la clase de cosa que citaban los posteos de Médicos por la Verdad eran enunciados tan particulares, tan específicos, que sería difícil encontrar una desmentida de esos enunciados en particular en la bibliografía, ¿no? Y que te permitiera decir, ah, bueno, estás selectivamente contando solo la mitad de la historia. Cuando los tipos citan cosas del estilo de hay... X cantidad de casos de miocarditis por millón de vacunados y te citan un paper, después
no vas a encontrar otro paper que dice, no, mentira, no hay X cantidad de casos de miocarditis por millón de vacunados. No es cierto que simplemente la clase de evidencia a la cual recurren acerca de los efectos adversos de la vacuna del COVID aparezca simplemente desmentida en otro lado, diciendo, no, 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 eso es mentira. Esos efectos adversos existen, hay X cantidad, tipo 9 casos por millón de vacunados que tienen miocarditis, y entonces el problema es mucho más complejo. Lo que realmente enfrenta a los negacionistas respecto del consenso científico no es si esos efectos secundarios existen o no existen, sino cómo sopesamos, cómo evaluamos esos efectos secundarios y en este caso, bueno, el grueso de la comunidad médica considera que los casos de miocarditis por millón no son tantos como para pensar que las vacunas no sean seguras y efectivas, mientras que los negacionistas piensan que sí lo son. Pero en todo caso, eso es algo que requiere una evaluación bastante especializada y ciertamente no es algo que simplemente cualquiera de nosotros viendo lo que dicen los negacionistas nos permita decir, ah, no, bueno, claramente esta gente está siendo selectiva. No, lo que está haciendo esta gente es evaluar la evidencia de una forma diferente de cómo lo hace el consenso de la comunidad experta, pero, insisto, no es algo cuyo carácter erróneo las personas legas podamos determinar simplemente gracias a conocer las 5 técnicas engañosas de las cuales nos habla la OMS. Toma agua de vuelta. Toma agua de vuelta. Entonces, esta hipótesis que teníamos, que decía, bueno, la razón por la que el público lego no comparte las creencias de la comunidad científica es porque no usa correctamente las capacidades críticas que les permitirían detectar el recurso a técnicas engañosas, bueno, lamentablemente no estaría siendo corroborada con un discurso paradigmático como el de los antivacunas, al menos los antivacunas en Latinoamérica. Frente a esto, lo que podríamos pensar es, bueno, ¿qué es entonces lo que está mal en el discurso de los antivacunas? ¿Qué es lo que no está funcionando? Porque si no son estas 5 técnicas, igual hay algo que no está funcionando. Y es llamativo porque en el modelo Flick no aparece nunca mencionada esta palabra, pero sin embargo parece ser central para esto que estamos queriendo discutir. Es el consenso, es la actitud frente al consenso. Nuestra hipótesis, nuestra segunda hipótesis de trabajo, es que el público luego no comparte las creencias de la comunidad científica porque no se guía por el consenso científico realmente existente. Después, en el próximo encuentro vamos a hablar acerca de qué quiere decir esto de no se guía por el consenso científico realmente existente, pero en principio, esta hipótesis a lo que nos lleva es a decir, bueno, quizás acá lo que está pasando es que hay un consenso científico, estas personas legas no lo están siguiendo por algún motivo, no sabemos muy bien por qué, pero esto explicaría que no compartan las creencias de la comunidad científica. Ahora, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cuál es la pieza clave que nos está faltando? Nosotros mencionamos 3 piezas al principio de esta conversación. Dijimos, bueno, está la posverdad, está el negacionismo. La tercera pieza clave que falta acá es la confianza en la ciencia, pero la confianza en la ciencia en la forma de confianza en el consenso experto. Sí. Entonces, notemos, ¿no? Para introducir esta tercera pieza, ante todo, ¿qué quiere decir que... me tentó esa pregunta, pero no queremos interrumpir el... Terminamos y No, después la terminemos y después la contestamos. contestamos. Está muy bien. ¿No? ¿Qué quiere decir creer algo por confianza? ¿No? Bueno, significa básicamente, ¿no? Si yo creo cierta proposición P porque confío en alguien, ¿no? Lo que quiere decir es, bueno, creo que P porque le creo a este, le creo a la persona que enunció que P, ¿no? Creo una proposición P porque confío en determinada fuente y no porque yo, a partir de mis propias capacidades epistémicas, haya evaluado la evidencia que sustenta la proposición P, ¿no? Si yo pienso que determinada vacuna es segura y efectiva porque lo dice la ANMAT, ¿no? Claramente estoy procediendo sobre la base de mi confianza en la ANMAT, ¿no? Pero, insisto nuevamente, lo que tenemos que recordar
es que el problema no es el mismo si solamente hablamos de confianza en autoridad experta, que en esta línea ya nos llevaba la F del modelo Flick, ¿no? Que si hablamos de confianza en el consenso experto. Porque uno podría decir, Becky estaba en algunos casos confiando en expertos muy raros como Resnick o Duesberg, que decían que no había nexo causal entre el HIV y el SIDA, ¿no? Los de Médicos por la Verdad claramente se montan en la confianza en expertos, pero esto no es lo mismo que hablar de confianza en el consenso de la comunidad experta, ¿no? Confianza en la convergencia de distintas personas expertas en los mismos resultados, partiendo de diferentes puntos de, valga la redundancia, partida, ¿no? Eh, Ahora, los tres últimos puntos de hoy, recuerden que el desglose de los distintos casos de negacionismo, los distintos discursos negacionistas particulares, que es como el plato fuerte, lo dejamos para el segundo encuentro. Lo primero sería, notemos cómo estos análisis muestran que el problema de la confianza, que durante tanto tiempo no fue central para la filosofía, sin embargo, es absolutamente crucial para entender cómo se construye y acepta y circula y aplica el conocimiento científico, ¿no? Y esto es interesante porque la filosofía está llena de análisis acerca de cómo construimos conocimiento a partir de nuestros sentidos o a partir de nuestro raciocinio, pero hay comparativamente poca elaboración filosófica acerca de cómo llegamos a conocer cosas sobre la base de nuestra confianza en otras personas que sostienen esas cosas, ¿no? De hecho, si pensamos en la epistemología del testimonio, ¿no? O sea, la rama de la teoría del conocimiento que se refiere a cómo aprendemos a partir de los discursos de otras personas, ¿no? Cómo aprendemos a partir de las palabras de otras personas en las cuales creemos, empezó hace 30 años. La filosofía tiene 2700 años. Decir que una rama de la filosofía empezó hace 30 años es como decir que empezó hace 5 minutos. Es increíble que tengamos ríos y ríos de tinta sobre el conocimiento entendido en sentido individualista, ¿no? Como construido desde los sentidos o desde el raciocinio, y lo que ciertamente, sin duda, representa la indiscutible fuente de la abrumadora mayoría de las cosas que sabemos, ¿no? Que es el testimonio de los demás, haya empezado a ser objeto de la reflexión filosófica hace tan poco tiempo, ¿no? Casi los únicos textos filosóficos previos, insisto, a la emergencia de la epistemología del testimonio que hablaban de cosas como recurso a la autoridad, era para hablar de falacias de autoridad, ni siquiera para hablar de recursos legítimos a la autoridad, ¿no? O sea, el texto crucial de Cody sobre el tema es del 92 y el artículo de Alvin Goldman sobre a qué expertos creerles es del 2001, ¿no? Entonces es un primer elemento interesante, ¿no? ¿Cuán en Orsay queda la filosofía, al menos la filosofía que tenga más de 30 o 25 años frente a estos debates en virtud de la poca bola que le hemos tendido a dar, quienes nos dedicamos a esto, al problema de creer sobre la base de la palabra de alguien más, ¿no? El siguiente elemento, que también lo digo yo, bueno, es un adelanto para el próximo encuentro. En el próximo encuentro vamos a usar el tema de la confianza y de la confianza en el consenso experto como clave de análisis para estos tres tipos paradigmáticos de negacionismo científico, terraplanismo, negacionismo del cambio climático y antivacunas. Tenemos representantes de la libertad avanza para los dos primeros tipos de negacionismo, o sea, podemos ilustrar uno con fotitos de Lila Lemoyne y el otro con Milei. Nos falta alguno para el tercero, pero seguramente ya alguien va a aparecer, algún intendente, candidato concejal en Saliqueló, no, nunca falta. Eso lo vamos entonces a estar analizando, estas tres formas de negacionismo, a partir de la relación con el consenso experto. Y el tercer elemento es volver sobre Mbeki, que eso también, bueno, lo que habría que ver, ¿no? Si usamos estas claves de análisis para volver sobre la historia de Mbeki,
Lo primero que tendríamos que decir es que la actitud de Mbeki cuando contraponía una defensa de la democracia, por un lado, con, con la actitud elitista que identificaba en sus críticos, por el otro, esto supone una brutal forma de desconocimiento de cómo funciona la construcción de la ciencia, ¿no? O sea, es un tipo de negacionismo que incurre en desconocer que lamentablemente, dada la enorme especialización a la cual ha llegado el conocimiento humano, francamente no podemos opinar todos sobre todo, ¿no? Y entonces es un negacionismo que medio que se queda a pata, ni bien casi empieza la discusión, porque dice, no, bueno, pero yo quiero opinar sobre el HIV, y le dicen, mire, señor, usted no estudió medicina, ¿no? Pero el segundo elemento que también es interesante y que también podemos verlo en la historia de Mbeki a partir de algunas claves de análisis que esperamos que hayan ido surgiendo acá, es que cuando Mbeki habla en nombre de la tolerancia, ¿no? De no perseguir a las posiciones minoritarias, de no prohibir el disenso, etcétera, etcétera, lo que está pasando por alto, y que mencionaba Vale más temprano a propósito de, ¿no?, nuestra anécdota de Afra, es que no se puede poner al mismo nivel una teoría respecto de la cual existe abrumadora evidencia y alguna cosa medio marginal que dicen algunos tipos, ¿no? Uno puede decir, bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho, en la medida en que sus pares le den cauce, a expresar dudas acerca de las teorías científicas, pero esto no puede significar que ponemos en paridad toda la evidencia científica que hay a favor de algo con la duda que a alguien se le ocurrió. Y decir eso, decir que hay esa disparidad, no es una actitud de intolerancia, es simplemente una actitud de tomar nota de cuál es el estado de la cuestión en cierta investigación, ¿no? Entonces, en eso también, ¿no?, el tipo de negacionismo en que incurrían Becky es un desconocimiento brutal de aspectos elementales de la construcción del conocimiento científico. Entonces, para recapitular, ¿sí? Estuvimos viendo en el fenómeno que un tanto imprecisamente se ha intentado caracterizar como posverdad, pareciera forzoso decir que solamente están en juego falsedades del ámbito específicamente político, ¿no? Que solo hay una puesta en circulación exitosa de falsedades estrictamente políticas y que no viene acompañado también de falsedades en el terreno científico o de negación del conocimiento científico, ¿no? Entonces, contra lo que dice Rebaud-Dallon, y en este punto, en confluencia con McIntyre, a quien ya criticaremos la semana que viene, pareciera necesario considerar que junto con los fenómenos que típicamente se han considerado de posverdad, debemos tomar casos de negacionismo científico, ¿no? Vimos también que habría que caracterizar al negacionismo científico a partir de esta discrepancia entre lo que acepta la comunidad científica y lo que se acepta en la opinión pública. Y vimos, por último, que a la hora de explicar esta discrepancia, ¿no?, alguien podría pensar que esto se debe simplemente a que de parte del público lego hay un manejo deficiente de ciertas capacidades críticas, o sea que el público lego no logra darse cuenta del uso de estas 5 técnicas engañosas por parte de los negacionistas, pero la verdad es que viendo cómo los negacionistas frecuentemente no incurren en estas técnicas que se les atribuyen, más bien el problema parece estar en otro lado. El problema parece estar más bien en el hecho de que el público lego frecuentemente no se guía por el consenso experto realmente existente. Justamente eso es lo que vamos a estar abordando en el próximo encuentro, es esta relación con el consenso, como una clave de análisis para ver qué hacen los antivacunas, qué hacen los terraplanistas, qué hacen los negacionistas del cambio climático. Nuestro spoiler alert es que contra lo que dice el canon, siendo el canon Lee McIntyre, autor de numerosos libros al respecto y citado una y otra vez en artículos en los que se abordan estos temas,
contra lo que dice McIntyre, de que todos los discursos negacionistas son iguales. Nosotros vamos a tratar de mostrar, a partir de esta clave de análisis, en el vínculo con el consenso, que no todos los discursos negacionistas son iguales, no se portan de igual manera los antivacunas que los terraplanistas, ni que los negacionistas del cambio climático, y que justamente en esas diferencias es donde tenemos que hacer foco si queremos pensar en estrategias para poder contrarrestarlos. Porque si hacemos como sostiene Lee McIntyre, metemos a todos en la misma bolsa y pensamos que hay una única estrategia con la que podemos abordarlos, vamos a fracasar irremediablemente, como venimos haciendo vez tras vez, y lo que necesitamos es encontrar nuevas formas de abordar este tipo de discursos. Así que en el próximo encuentro vamos a estar tratando de pensar entre todos y todas cómo hacer para que no muramos fritos por el cambio climático ni por nuevas epidemias porque la gente no quiere vacunarse. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy, sí. Pero ahora podemos pasar a una pregunta que yo sé que te gustó, que estaba en el chat y aparecía alguna otra por ahí, antes de perderla, que era la pregunta de Eric, que pregunta si eran más serios o inteligentes los negacionistas, y después está Franco, que dice que así como hay poco análisis filosófico sobre el testimonio, también hay poco sobre el estudio de la ignorancia o de la duda. Sí. Sí, yo creo que la primera... Yo me metí, pero le podría hablar si quiere. Ah, perdón, sí. No, no estamos dejando de coordinar el coordinador, Claro. perdón. Yo me hice cargo, pero No hay problema, no hay problema. Gracias chicos por la presentación. Abrimos el espacio a consultas, ya hay una que estaban por contestar. Y si alguna más quiere hacer alguna intervención, puede levantar la manito, le damos lugar y pueden o hacerla por escrito o directamente interactuar con ustedes. Excelente, bueno, muchas gracias. Además, acá es donde decimos lo que no dijimos al comienzo para no alterar el efecto dramático de la historia, que es toda la parte de, bueno, gracias por habernos invitado. Ah, sí, claro. No, digo, gracias Alejandro y a Hernán y a todos por habernos invitado. Es un placer estar acá. Y entonces, yo creo que la primera la podemos responder ambos, ¿no? Porque, sobre todo, habiendo visto terraplanistas, antivacunas, ¿no? Y negacionistas del cambio climático, porque nos metimos en los tres agujeros de conejo. Hoy hablamos solamente en parte de uno, la próxima hacemos el cruce con los tres, ¿no? Lo que siempre contamos, ¿no? Esperábamos algo parecido al abuelo Simpson gritándoles a las nubes, ¿no? Como esperábamos gente, ¿no? Adicta al caps lock, en mayúsculas, gritando cosas, ¿no? Medio... de hecho, en algún momento nos preguntamos si íbamos a encontrar argumentos en absoluto, ¿no? Si íbamos a poder hacer análisis argumental de lo que decían, porque decíamos, capaz que nos llegan a elaborar argumentos, capaz que tiran cosas. Y la verdad es que son bastante más sofisticados de lo que pensamos. Están locos. Refino la pregunta, si han refinado o adaptado las estrategias negacionistas en los últimos tiempos, y nuestra sensación es que sí. Es que sí. O sea, digo, la gente, por eso, son dos problemas distintos. La gente puede estar muy loca y muy equivocada, pero al mismo tiempo tener una forma muy sofisticada de estar loca y equivocada, ¿no? Y me parece que la forma más característica de eso es cuando la gente empieza a meter hipótesis ad hoc sobre hipótesis ad hoc sobre hipótesis ad hoc, ¿no? Eso termina siendo un ejercicio intelectual bastante complejo, ¿no? Si yo tengo que decir, no, bueno, la Tierra es plana, pero en realidad toda la evidencia que sugiere lo contrario es porque, y te digo 14 cosas para tratar de desmentir la evidencia contraria, estoy haciendo un entramado intelectual bastante complejo, delirante, pero bastante complejo, ¿no? Uno se pone a ver las clues, claves, ¿querés contarlo vos? Esto pues es muy divertido, ¿no? Quiero, de los terraplanistas, ¿no? O sea, este tipo Mark Sargent, por ejemplo, que era como el referente de los terraplanistas, ahora el terraplanismo quedó un poco fuera de moda. En Argentina todo llega un poco tarde y por eso recién ahora vamos a tener una diputada nacional terraplanista. En Estados Unidos medio que esto estaba más in hace 2, 3 años, ahora ya no están tan en la pomada, pero cuando la posta era ser terraplanista, ¿no? Y estaba Mark Sargent ahí y tiraba cualquier cosa y le miraban 200 millones de personas, los videos incluían cosas del estilo de los volcanes, chicos, en realidad es gente que se pone abajo de la Tierra, no muy profundo, porque la Tierra además de ser plana es finita, es como una masa de tarta, ni siquiera de pizza, y funde piedra y la bombea. ¿Sí? O sea, digo,
Es gente que se pone a elaborar hipótesis locas acerca de cómo si la Tierra es tan finita puede haber fenómenos como los volcanes, ¿no? Y es bueno, la respuesta parecería ser eso. Y eso está mezclado además con toda una teoría, ¿no?, acerca de cómo en realidad la Antártida es un muro de hielo y si no avanzó la división nacional de la Antártida y Estados Unidos no se anexó una parte de la Antártida, sino que está este tratado antártico hace X cantidad de años, fue porque las fuerzas del mundo iban a descubrir que la Antártida en realidad no existe, que es una pared de hielo alrededor del mundo, y entonces tuvieron que frenar todo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, insisto, estar loco no implica necesariamente lo mismo que tener un esquema argumentativo sencillo. Bueno, pero además, en el caso particular de los antivacunas, de vuelta, lo que pasa es que muchas veces recurren no solamente a expertos reales, sino a estos artículos publicados, para los cuales no tenemos un no-P para decirles, ¿no? Esto de tenemos este enunciado, esta proposición, y no hay un no-P específico que refute eso que están diciendo. Si ellos dicen en sus publicaciones, hay 9 casos de miocarditis por millón en los vacunados de coronavirus, lo que están implicando, obviamente, un montón de cosas, pero no están diciendo explícitamente nada, están dejando que la gente a partir de eso saque sus propias conclusiones. Y eso es bastante más sofisticado que gritar a las nubes como el abuelo Simpson o decir nos van a meter a todos un chip 5G y demás. Este trabajo, ahí preguntaba Florencia si lo tenemos publicado, lo tenemos publicado. Sí, falta que lo carguen. Falta que lo carguen, porque ya los dieron el ok y todo, está en una revista que se llama, es el Journal of Science Communication de América Latina. Esto es algo que yo voy a contarlo, porque es increíble. Nosotros lo mandamos al Journal of Science Communication general, y una de las cosas que nos cuestionaron es por qué estábamos trabajando con temas en español. O sea, ¿por qué nos interesaban los posteos en español? Porque obviamente solamente lo hablamos unas 400, 500 millones de personas, 530 millones de personas en el mundo, entonces no les parecía relevante. No les parecía relevante que no hubiéramos analizado posteos en inglés, lo cual es increíble porque además lo hicimos deliberadamente, no hay demasiado análisis hecho en cuentas hispanohablantes, entonces era interesante porque no teníamos certeza de que fuéramos a encontrarnos con el mismo tipo de fenómeno. Así que sí, en realidad a lo largo del tiempo creemos que sí fueron sofisticando, y lo fueron sofisticando en parte porque se entablaron ciertas discusiones. No todo el mundo es tan extremista tampoco, entonces hay algunos espacios en los que se entablaron ciertos diálogos que probablemente los llevaron a refinar sus argumentos, porque tenían que poder justificar nuevas cosas que aparecían, tenían que poder agregar estas hipótesis ad hoc de alguna manera. Entonces sí se fue refinando. No es tan fácil, o sea, nuestra conclusión siempre es más complejo. No es tan fácil responderle a los negacionistas, no es tan obvio que lo que dicen está mal, es bastante más complejo que eso. Me gusta que hay gente como Guido, que está igual de demente que nosotros, y sigue a Flat Christian y cosas como él por el estilo. Sí, nosotros nos vimos todas estas clubs y estuvimos leyendo libros de terraplanistas y demás, y es entrar en un mundo increíble, pero es interesante incluso desde el punto de vista de la educación. O sea, yo trabajo en didáctica de las ciencias naturales y muchas veces digo, ¿cómo es que todos sabemos que la Tierra no es plana? Bueno, porque en algún momento nos lo enseñaron. Digo, no es, la mayoría de nosotros no se subió a un cohete y fue a verlo del espacio, simplemente confían que las imágenes satelitales que tenemos, las imágenes de los telescopios, los testimonios de quienes sí viajaron y demás, con distintos experimentos que se pueden hacer de la Tierra, todo eso converge en, bueno, la Tierra no puede ser plana. No tenemos, ¿no? El modelo esférico de la Tierra es el que mejor explica un montón de cosas que ocurren sobre nuestro planeta. Pero cuando uno trabaja con chicos, ese es un tema que se suele ver en sexto grado, por ejemplo, en primaria, es interesante traer el terraplanismo como un modelo posible y tratar de pensar por qué ese modelo no es el mejor. ¿Por qué ese modelo no explica muchos de los fenómenos que vemos en la cotidianidad? Porque hay otros que sí explica. Entonces, traer esos dos modelos y decir, bueno, lo que tenemos que hacer es argumentar a favor de uno u otro modelo y tratar de encontrar cuál es el mejor modelo, cuál es el que encaja con la mayor cantidad de datos posibles. Es lo que llamaríamos un argumento de la mejor explicación. ¿Cuál es la mejor explicación posible para que ocurran estos fenómenos de determinada manera? Para que veamos el giro de las estrellas distinto en cada hemisferio. Bueno, el mejor modelo posible para explicar eso es el de la Tierra esférica. Tenemos un montón de evidencia a favor de eso, pero está bien esa discusión. Hay gente que puede tener genuinamente esas preguntas y está bien que no consideremos que son todos unos locos.
es parte también de hacer comunicación de la ciencia, o bueno, comunicación en general del conocimiento. Otros son literatura. Otros son como, pero bueno, no podemos sí, pero desde una perspectiva pedagógica, ¿no? Está bien. No, y lo de la nueva tendencia con los alienígenas, ovnis, visitas extraterrestres y demás. Sí, la pregunta es siempre en qué medida son fenómenos nuevos, ¿no? O sea, digo, tenemos la intuición de que hay más negacionismo científico que hace unas décadas. Por ejemplo, algo que se suele mencionar es el hecho de que la Flat Earth Society, ¿no? La Sociedad de la Tierra Plana norteamericana, estuvo a punto de desaparecer por falta de miembros y la reflotó el auge de las redes sociales, ¿no? O sea, si vos tenés cosas como YouTube, Facebook, Twitter, siempre vas a encontrar algún gil en alguna parte del mundo donde, digo, se crea más o menos la misma bizarreada que estás creyendo vos, ¿no? Está la posibilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que una de las cosas que habría que precisar si queremos justificar la introducción de conceptos como el de posverdad o el de era de posverdad, es mostrar qué es lo que hay de nuevo, ¿no? Digo, me parece que esa es la carga de la prueba que tienen quienes defienden el concepto de posverdad, ¿no? Pero eso reforzaría la idea de que un aspecto central de la defensa de ese como un concepto legítimo tiene que estar atada a el negacionismo científico, más que a la circulación de falsedades en otros ámbitos, ¿no? Porque si la idea va a ser algo así como, lo político mienten, es más difícil decir que eso es algo que empezó a ocurrir en 2016, ¿no? O que está alcanzando un pico en los últimos años, ¿no? Entonces, iría por ese lado, ¿no? En relación a, no aclaré a quién le estaba respondiendo, en relación a lo que dice Alan Martínez. Y acá de Guido recomienda el libro de Sagan. El gato de Claudio se llama, uno de los gatos de Claudio se llama Sagan. Sí, es uno de los, somos muy fans de Sagan. de los ídolos que tenemos. Sí, bueno, la discusión, es interesante que haya aparecido la cuestión de la pseudociencia. Nosotros acá hablamos de negacionismo científico y no hicimos la distinción entre anticiencia y pseudociencia, pero bueno, pero también es interesante porque no son fenómenos idénticos, no es, habría que hacer una separación en el caso del negacionismo científico de la anticiencia, digamos, como el caso de los antivacunas, los terraplanistas, los negacionistas del cambio climático. Lo que vemos es un fenómeno en el cual hay una negación del consenso, ya vamos a ver de qué manera pueden negar ese consenso, pero van contra ese consenso, o sea, es claramente una oposición a la ciencia mainstream. Claro, y se vanaglorian de eso, ¿no? Si uno lee a los terraplanistas, es esto de ustedes tienen que abrir los ojos, tratan mediante estas pistas de que abramos los ojos y de que entendamos que en realidad el mundo no es así como nos lo dijeron. Lo mismo con los antivacunas, están todos cegados y tienen que abrir los ojos a que es una conspiración. Entonces, hay una clara oposición a la que llamaríamos la ciencia mainstream. El caso de las pseudociencias, en realidad parece ser algo más bien complementario, que es el caso de la astrología, de la homeopatía, del reiki y demás, que actúan como terapias complementarias, ¿no? O actividades complementarias a la ciencia. Te dicen, no, bueno, vos podés hacer tu medicina occidental y además podés hacer homeopatía y con eso complementar. Ese suele ser un discurso. Hay personas que no, que obviamente solamente hacen homeopatía y demás, pero suele ser algo más bien complementario. No es una abierta oposición al discurso científico mainstream, sino que hablan de esta complementariedad e incluso hay hasta como una especie de sinergia, ¿no? Uno dice, bueno, haces esto y haces esto otro, y entre las dos cosas vas a estar mejor. Entonces, hay que hacer esa diferencia, de hecho la hace Hanson, un autor la hace, la plantea así, y es algo que también nos interesa. Cuando en el segundo encuentro vamos a plantear tenemos una propuesta para el análisis de este tipo de discursos, y una de las cosas que todavía no terminamos de cerrar del todo es qué hacemos con la pseudociencia en esa propuesta, o sea, dónde cae, si le ponemos un eje de análisis, si en realidad habría que tratarla por separado. Es algo que todavía no terminamos. Quisimos empezar con homeopatía, empezamos de hecho con homeopatía, hicimos también algunas cosas con astrología, trabajamos con estudiantes de secundario en cuestiones de astrología, ahora vamos a seguir haciéndolo en breve.
Es muy interesante porque es un fenómeno que coopta mucho a ciertos grupos en particular. ¿Qué ibas a decir? No, que iba a reforzar lo que decías vos, que justamente lo que es difícil en esos casos, ¿no? Es mostrar la oposición. Porque ahí es uno el que tiene que mostrar que esos discursos se oponen realmente a la ciencia. No son ellos mismos los que lo declaran. ¿No? Digo, la gran diferencia, ¿no? Que estaba subrayando Vale recién, es los antivacunas, los terraplanistas, ellos te dicen a qué se oponen. Los que niegan el cambio climático te dicen que se oponen a la ciencia del cambio climático. En todo caso te discutirán, son más, son menos, pero es claro, yo estoy diciendo que P, hay otra gente que dice que no P. Los que defienden la astrofalopa o los que defienden la homeopatía no te dicen, yo vengo a contradecir la evidencia científica. Dicen, no, podemos ser todos amiguitos. Entonces, es uno el que se tiene que poner a decir, che, pero mirá, la homeopatía es incompatible con 200 años de teoría química. La homeopatía no puede tener ningún lugar en la ciencia como complemento de nada, porque la idea de que una sustancia pueda disolverse indefinidamente, más allá de los límites que le permite la noción misma de átomo y de molécula, y seguir en algún modo misterioso presente en esa agüita, es incompatible con 200 años de teoría química. Pero, insisto, ahí lo que es complejo es que uno es el que tiene que mostrar eso, ¿no? Y en el caso de la astrología pasa algo similar. Dicen, bueno, vos podés creer en la astronomía y además en esto. No, no podés. Pero no es obvio, ¿no? O sea, ahí no es un caso en el cual vos tenés dos cosas en abierta oposición y le mostrás a la persona por qué A es mejor que B. ¿No? Más bien lo que tenés es B tratando de decir, bueno, yo puedo hacer esta fantasmagoreada que de todas formas no es incompatible con A, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser nosotros los mala onda diciendo, no, mirá, la cosa que estás tratando de vender, esta humareda que estás tratando de vender, simplemente es incompatible con la evidencia científica recabada a lo largo de siglos. Bueno, eso, sí, ¿no? No sé, ¿alguien quiere agregar algo? Venga, nosotros podemos charlar horas sobre esto, Sí, y no somos, es de nuestra generación. Somos insoportables, pero por eso, o sea, la gente tiene vidas y todas esas cosas. Bueno, pero acá estamos, nos pueden encontrar ahí en los mails sin problema. Y el jueves que viene. Y el jueves que viene, obviamente, esperamos que vengan y nos acompañen a los agujeros de conejo en los que nos metimos e invertimos horas de nuestra vida tratando de entender qué les pasa a los terraplanistas, a los antivacunas y a los negacionistas del cambio climático. Sí, recuerden que esta primera clase se va a estar subiendo en unas semanas, lo mismo que la segunda clase, y el jueves que viene, no miércoles, el jueves que viene de la semana que viene, a las 5 de la tarde, misma hora, diferente día, hacemos la segunda intervención de ustedes. Excelente. Si nadie tiene ninguna otra consulta, damos por finalizada la reunión y nos vamos todos a ver qué dice la reta. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los compañeros que nos invitaron sobre todo, y un placer. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Bueno, gracias a todos por estar y nos vemos el jueves que viene. Chau. Mismo dato, voy a esperar nuevo correo. Bueno, eso entiendo que los compañeros organizadores, ¿no? Se envían el correo, seguramente es el mismo link. Genial. Chau. Nos vemos. Chau.